Hola, nosotros somos el equipo 7 y hoy les vamos a hablar sobre las teorías y falacias de la ética aplicadas en bioética, a través de la materia Bioética en Salud impartida por el docente, maestro en ciencias, Aaron Urbina. Los integrantes del equipo somos Aboite Ávila Daniel Ramón, Abitia Ávila Anfrat Ailisek y Cortés Marco Antonio. Primero que nada, ¿qué es una teoría ética? Bueno, una teoría ética es una filosofía que intenta fundamentar la moral, ya sea como una búsqueda de la vida buena o como el cumplimiento del deber. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Bueno, vamos a encontrar dos. Uno que son la ética y la moralidad y otros que son los sistemas normativos. Dentro de la ética y la moralidad, vamos a recordar un poco los conceptos de moral y ética. Bueno, moral va a ser el conjunto de reglas que se toman en cuenta de manera individual o grupal, normalizadores de los distintos eventos de nuestra vida cotidiana. Estas reglas nos van a guiar, van a orientar nuestras acciones y van a fortalecer nuestros juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, sobre lo que es bueno o malo, o sobre lo que es deseable o no deseable. Y por otro lado tenemos a la ética, la cual se va a definir como la manera de ser o el carácter que promueve cada individuo en su vínculo con la realidad social, con la naturaleza, los oficios, la política, etcétera. Dentro de los sistemas normativos vamos a tener al utilitarismo, al libertarianismo, a la deontología y liberalismo político, a la ética de la virtud y comunitarismo y a la ética ciudadana. El utilitarismo significa generosidad. Esta, bueno, aquí en esta teoría se consideran buenas las cosas útiles que van a producir bienestar o felicidad. Se dice que esta teoría procura el mayor beneficio para el mayor número de personas. A continuación, les hablaré sobre un ejemplo relacionado del utilitarismo dentro de la bioética. Aquí tenemos este ejemplo sobre la administración de la vacuna contra la influenza, perdón, H1N1 en México, que en su primera etapa, en el mes de diciembre del 2009, se realizó para todo el personal médico, paramédico, así como para las Fuerzas Armadas. Las siguientes vacunas que llegaron en las siguientes semanas se aplicaron a grupos vulnerables y las que llegaron en enero del 2010 se aplicaron al resto de la población. De este ejemplo anterior que acabo de mencionar, se concluye que la visión bioética que sostiene la decisión administrativa es utilitarista. ¿Por qué? Porque en el contexto de una pandemia se preserva de manera prioritaria la estabilidad social y a partir de aquí se avanza hacia el beneficio de toda la población en general. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Anfrat Ailisek Abiti Ávila y yo les voy a hablar sobre el libertarianismo, que esta es la siguiente sistema normativo y pretende resolver todos los asuntos sociales con reglas muy sencillas, como acuerdos voluntarios entre individuos, estados mínimos dedicados solo a impedir la agresión y garantizar la ejecución de los contratos, o ya sea la libertad entendida simplemente como interferencia, la maximación de la libertad individual con el único límite de la libertad de los demás.
Bueno, y aquí a continuación está un ejemplo que dice que el libertarianismo desaparece del mapa de la sociedad civil, las familias, las iglesias y las comunidades locales. Aquí enseguida tenemos cómo están representadas la vida, la libertad, la búsqueda y la relación que tienen sobre eh, sobre este sistema normativo. Siguiendo con la siguiente, bueno, continuando, perdón, tenemos a la deontología, que esta es una ciencia del deber. Es un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada disciplina. Dice que esta ciencia fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional, según las cuales exige al profesional determinar responsabilidades en relación con actos ligados a su campo laboral. Es una ciencia aplicada al ámbito moral y se enfoca en todas aquellas conductas y actuaciones que no están contempladas ni en el derecho ni sometidas a control de la legislación pública. Como por ejemplo aquí, enseguida pues está cuando hablamos sobre abortos, cuando hablamos sobre la ciencia, sobre la química. Tenemos también la ética de la virtud y el comunitarismo, que designa desarrollos que difieren entre sí, pero tienen en común la característica más o menos radicalizada en la ética moderna, porque retoman una alternativa de la teoría aristotélica y de la virtud. Bueno, en la bioética de la virtud tenemos que ha surgido principalmente como relación contra el paradigma de la bioética de los principios y se ha caracterizado por el intento de recuperar la virtud aristotélica, poniendo énfasis en las experiencias de la gente moral, sus motivaciones y sus disposiciones para obrar. Por otro lado, el comunitarismo es el postulado del comunitarismo, es la prioridad, el bien común como base de las reglas y procedimientos políticos y jurídicos. El sujeto político, ante todo, pertenece en una comunidad, vaya de ahí el nombre, y como consecuencia, el bien comunitario se encuentra por encima de los derechos individuales. Prosiguiendo, ahora sabremos sobre la ética ciudadana, que es la ética del cuidado que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las personas motivadas por una solicitud que tiene como fin el último lograr el ciudadano de los semejantes y el suyo propio. Ahora les hablaré acerca de las falacias de la ética aplicadas en la bioética. Las falacias son errores del razonamiento y se distinguen de los errores fácticos. ¿En qué? En que en estos últimos la información presentada en las premisas son errores, mientras que en las primeras la información de las premisas es inadecuada y no brindan soporte para la conclusión. Las falacias tienen lugar en la deliberación de los comités de la ética clínica o investigativa, cuando los miembros confunden los argumentos retórica con los de demostración lógica, toman en consideración la solución del simple contingente. Ahora hablaremos de 3 puntos de las falacias. Las falacias naturalistas, que pretende deducir el deber desde el modo de ser de las cosas de la naturaleza, al afirmar que lo natural equivale a bueno, o sea, es una valoración ética del fundamento. Un ejemplo que podemos tomar es cuando se afirma que la homosexualidad es antinatural y debido a ello es inmoral. Luego tenemos la falacia teológica, que extiende los deberes deducidos de una creencia religiosa a creyentes y no creyentes.
Un claro ejemplo es no matarás. Matar en legítima defensa el desarrollo de un óvulo fecundado. Y por último tenemos la falacia de especialista, que consiste en el plus de la autoridad moral que las especialistas suelen atribuirse juzgando desde el particular ángulo del saber, asumir o indicar deberes del asunto de todos. Y pues por último aquí tenemos unas biografías que utilizamos para esta exposición. Muchas gracias. Paciente de 30 años politraumatizado llega a sala de urgencias donde se le realizaron múltiples operaciones quirúrgicas y desafortunadamente queda en estado. Bueno, compañeros, en esta ocasión les traigo un caso de un paciente con 30 años que tiene politraumatismos y no se conocen antecedentes de ningún familiar, no hay quien abogue por él y se pretende usar sus órganos para salvar la vida de los demás pacientes. ¿Qué opinan ustedes? Disculpe, compañera, el paciente, ¿cuál es su nombre? ¿Algo? Se desconocen sus datos, no hay alguna identificación que pues se reconozca quién es. ¿Aproximadamente cuántos años tiene la persona? Pues yo le calculo 30 años, yo le puse 30 años ahí en su historial clínico. Okay. Y independientemente de eso, esta persona ya se le valoró quirúrgicamente, ya se le hizo. Como le comentaba, tiene múltiples operaciones, procedimientos y el paciente está en estado de coma. Entonces, usted dígame, doctor, ¿qué podemos hacer con él? Pues la verdad, hay sinfín de pacientes que necesitan órganos y necesitan trasplantes, más que nada. Aquí pues a mí me gustaría utilizar pues los órganos que están ahorita funcionables de este paciente antes de que empiecen con disfunción, pero pues no sé qué opinan ustedes. Yo en lo personal, doctor, pienso que hay varios factores que debemos de tomar en cuenta antes de tomar esta decisión. Primero que nada debemos de ver que no hay un papel en el cual nosotros legalmente podamos demostrar que el paciente quiso donar los órganos. Luego, como comenta la doctora, el paciente lleva aquí, y incluso miré, doctores, que este paciente no sabemos ni su edad, no sabemos tampoco sus orígenes, tenemos que investigar un poquito más de este paciente, ver sus análisis, porque recordemos que ocupamos un consentimiento informado para poder realizar este procedimiento. Que sí, a lo mejor este puede ser beneficioso para algunos pacientes, pero también entra nuestra ética médica, que tenemos que ver primero por eso. Sí, doctor, pero aquí entraría también que tenemos que ver el mejor beneficio para los demás. Si podemos utilizar los órganos funcionales de este paciente, que no tenemos antecedentes ni de absolutamente nada, no conocemos su nombre, su edad, nadie lo ha buscado durante todo este lapso de tiempo y la verdad pues sí sería buena opción agarrar sus órganos para salvar la vida de muchos. Paciente de 12 años se le hizo trasplante de riñón. Niño de 10 años sobrevivió por trasplante completo de corazón. Trasplante de córnea de niña de 8 años.